Keanu Reeves en The Acolyte. Sí, así como lo escuchan. Este rumor salió a la luz hace un par de días a través del sitio Giant Freaking Robot, pero ha cobrado más notoriedad debido a que el medio Forbes, uno de los más prestigiados en temas de economía, lo vuelve a resaltar en una nota que iba enfocada a los gastos de preproducción que ha tenido The Acolyte. Si bien esto es solo un rumor, el hecho de que su excompañera de trabajo y amiga de hace varios años, Carrie-Anne Moss, esté dentro de la producción, hace que este se potencialice aún más. A reserva de alguna confirmación por parte de Leslie Headland, quien es la que comanda toda esta serie, algunos fans han empezado a especular sobre cuál sería el personaje de esta era que podría interpretar, siendo el más sonado el del maestro Jedi Stellan Gios. Si bien la edad es un factor a considerar, ya vimos lo que la tecnología puede hacer para quitarles años a los actores para una producción, como es el caso de Indiana Jones o Nick Fury. Para quienes no conocen aún quién es Stellan Gios, decidimos hacer este pequeño video resumen acerca de quién es este mítico maestro y su importancia dentro de la Alta República. El Arco Kyber, donde todos somos la República. Stellan Gios era un maestro Jedi humano que vivió en los tiempos de la Alta República. No se sabe a qué edad fue reclutado por la Orden, pero fue alumno de la maestra de la raza Duros Rana Kant. Desde muy chico formó una estrecha relación de amistad con otros dos Padawans, Elzar Mann y Avar Kriss, quienes siempre buscaban la oportunidad de mantenerse al tanto de cada una de sus vidas. Debido a que Stellan no era muy diestro para controlar a los animales, su amigo Elzar lo ayudó durante una de las pruebas para convertirse en caballero, lo que a la postre le daría su primer rango en la Orden. Posteriormente es elevado al rango de maestro Jedi cuando le es asignada una joven Padawan llamada Vernestra Rwoh mientras él se encontraba en el Outpost del planeta Inestia. De hecho, es gracias a ellos y al maestro Linnell Acabe-Oyu quienes logran detener al cártel Hoth de una traición al pueblo de Inestia. Bajo su tutela logra que Vernestra se convierta en la Padawan más joven de la historia en convertirse en caballero Jedi. Durante los eventos del desastre hiperespacial, Gios forma parte de todos los Jedi que apoyan a salvaguardar la vida de los pobladores de distintos planetas, siendo él quien acude a Takla para salvarlos de la destrucción de este lugar y reubicándolos en el planeta Banshee. Posteriormente y tras el fallecimiento de su maestra Rana Kant, Stellan es exaltado al grado de maestro del Consejo Jedi, ocupando el asiento que dejó su antigua maestra y conservando también su sable de luz. Ya como maestro del consejo le toca vivir en carne propia la masacre de la Feria de Valo por parte de los Nihil, en la que trasciende por toda la galaxia su imagen sosteniendo en brazos a una muy malherida canciller Lina Soh en los momentos finales de la batalla. Esto hace que para fortuna o desfortuna de él, y con muchas dudas al respecto, se convierta en la imagen de la Orden Jedi y de la República ante la amenaza de estos vikingos espaciales. Como parte de la respuesta a los hechos en Valo, Stellan forma parte del grupo que acude a Grisal para contraatacar e intentar poner fin a los Nihil. Si bien este contraataque reduce significativamente las unidades Nihil, no logran erradicar su amenaza y no solo eso, sino que es aquí donde encuentra el cadáver petrificado del maestro Loden Greystorm, quien había sido secuestrado por Lord Nadi en Elfrona. Este hecho obliga a Stellan a designar al Jedi Emerick Caphtor para que investigue las causas de la muerte de Loden. Posteriormente, y debido a un desacato por parte de Avar Kriss ante las órdenes del Consejo sobre no corretear a los Nihil, toma el mando del Starlight Beacon. Los Nihil, en su sed por destruir a los Jedi, realizan ataques relámpagos en varias ubicaciones alejadas del Starlight Beacon, lo que obliga a la Orden a dispersar a sus caballeros por toda la galaxia, incluyendo muchos de los que estaban en el Starlight. Gracias a estos ataques, los Nihil logran infiltrarse en la estación y hacer estallar el reactor principal, provocando que el Starlight se parte en dos y se precipite hacia el planeta de Eiram. Sin embargo, Stellan, en un último acto de bondad, reemplaza a su amigo Elzar y se sacrifica quedándose en el Starlight Beacon para utilizar los propulsores de forma manual y logrando que la estación cayera en el océano de Eiram y no directamente en tierra, salvando así la vida de miles de personas. Obviamente este es un súper resumen a un gran personaje que tiene muchos matices dentro de la era, pero si quieres saber más de él, te recomendamos leer las novelas de adultos, que es en donde se concentra la mayor parte de su historia. Si te gustó el video, dale like, déjanos tus comentarios, suscríbete y comparte nuestro contenido, ya que esto nos ayuda a llegar a más personas y que conozcan más sobre esta nueva era de Star Wars y se animen a leer sobre la misma. Recuerda que leer es chido. El Arco Kyber, donde todos somos la República.